tardes, soy Sebastián Izquierdo, esto es Capitalismo Revolucionario y hoy día quiero diferenciar globalización de globalismo, porque con la elección de Trump y con el Brexit y todo lo demás se ha estado hablando mucho sobre el globalismo y la globalización y la gente normalmente tiende a confundir ambos términos y no entender bien de qué se trata. Así que vamos a explicar cuál es la diferencia y por qué yo estoy muy a favor de la globalización y muy en contra del globalismo. La globalización es un fenómeno que se da en la sociedad civil, que tiene que ver con características tecnológicas y sociales que generan una mayor conectividad, tanto a nivel de los mercados como a nivel cultural, entre todo el planeta. Eso es globalización. Por ejemplo, cuando la Unión Europea nació como Comunidad Europea de Naciones y dijeron ya no se necesita hacer nada para comerciar, para trasladar dinero, para transportar bienes, para transportar personas entre medio de nuestras fronteras, eso era globalización. Cuando hicieron la Unión Europea, el euro y el gobierno europeo, con el Parlamento Europeo, con todo el aparato burocrático que tiene, eso es globalismo. Cuando se hace un tratado de libre comercio, eso es globalización. Cuando se hace una organización como el Fondo Monetario Internacional o la ONU, eso es globalismo. Básicamente, la globalización es la forma que tienen las personas de irse comunicando a la medida que la tecnología les va permitiendo estar en comunicación tanto económica como socialmente. Y así yo puedo conversar con un japonés sobre lo bueno que es el último disco de Metallica y lo rico que estaba la hamburguesa del McDonald's, porque finalmente vamos eligiendo culturalmente cosas que son agradables a nosotros y de pronto empieza eso a tener una conexión con personas que son de culturas totalmente distintas, ¿vale? Pero se da de forma espontánea. Eso es la globalización. El globalismo es, en cambio, que la Organización Mundial de la Salud sea un organismo monopólico en cuanto a cómo debe ser el tema de la salud en el mundo. O, por ejemplo, la OCDE, que no se cansa de decirle a Chile cómo tiene que hacer las cosas y a todos sus miembros. El Fondo Monetario Internacional quería que estatizáramos la Teletón, el Banco Mundial también. ¿Qué tienen que ver ellos con nosotros? Ellos son gobierno. Básicamente el globalismo es el gobierno global. Luego van a ponerse a decir, este weón está hablando de conspiraciones, los Illuminati. No, la ONU. A decir que la ONU es una conspiración, no, la ONU está ahí, existe. El Fondo Monetario Internacional existe, el Banco Mundial existe. No son conspiraciones, la OCDE existe. No son gobiernos, porque son aparatos burocráticos que fuerzan la acción de los estados. Son como supraestados. Entonces, si ya es difícil ser libre con un estado, más difícil va a ser con un supraestado que además controla ese estado, en lugar de que lo controle su población, que es más fácil que la población lo controle y lo limite para darle más libertad a las personas. Por eso yo estoy contra el globalismo y a favor de la globalización. Y espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, porque la idea es ser libre, ¿cierto? Esto ha sido Capitalismo Revolucionario y buenas tardes.